Doctor Herbert Burgos está con nosotros. ¿Cómo está? Mucho gusto, doctor? Muchas gracias. Él es gastroenterólogo y lo que pasa es que nosotras las mujeres, cuando nos duele aquí en el bajo vientre, ¿verdad? Uno dice, uy, ¿será algún problema de salud femenina en esta zona o algún problema gastrointestinal? Y esto es lo que queremos diferenciar. Así que, doctor, si nos empieza a molestar esta zona, ¿qué es lo que nos pudiera estar indicando? Bueno, el dolor abdominal como tal es uno de los problemas más complejos que uno enfrenta en la práctica médica, principalmente porque en la mayoría de los casos el dolor abdominal tiende a compartirse entre los diferentes órganos que existen dentro del tracto digestivo. Uno de los problemas es que en la cavidad donde están, en la cavidad abdominal o cavidad peritoneal, hay una gran cantidad de elementos. Está el colon, está el intestino delgado, pero además en la parte pélvica están parte de estas mismas estructuras junto con los órganos genitales, o sea, los órganos de reproducción, que son los ovarios, el útero. ¿Esos por dónde están? ¿A qué altura? Anterior a esto, ¿verdad? Okay. Y está la vejiga, pero también aquí está el páncreas. Y detrás de todo esto, imagínense que están los riñones. Entonces, esta gran caja de Pandora, porque es la caja de las sorpresas, cuando existe el dolor, tiende a ser un fenómeno muy importante de analizar. Y el dolor abdominal bajo es uno de los problemas más complejos que uno puede encontrar en la mujer. Ahora, los intestinos, por lo que vemos, ¿verdad? Es lo que más se acumula, digamos, con respecto a esta zona. ¿Qué nos puede pasar? Es decir, ¿los intestinos pueden verdaderamente dolernos? Tal vez lo primero que deberíamos pensar cuando enfrentamos un dolor es saber si ese dolor es agudo o es crónico. Ah, ok, eso va a empezar a diferenciar. Eso es lo más importante. Si es un dolor crónico, yo creo que todos los médicos respiramos un poquito más porque el dolor crónico incide en diferentes factores que tienden a afectar las patologías, pero sin poner en peligro inmediato a la salud de la persona. Ah, ok. Entonces, ¿qué causas de dolor crónico podemos tener que nos pueden dar problemas? Bueno, hay muchos. Uno, los trastornos funcionales del intestino, aquellas alteraciones que se relacionan con el hecho de que el intestino funciona inadecuadamente, se distiende o se contrae intensamente, o hay presencia de estreñimiento o constipación, o hay presencia de algunas otras patologías como divertículos, que son como unas bolsitas que se forman en la estructura, o también propiamente las cosas que están correlacionadas en la parte del sigmoides. Y aquí es donde vienen los factores importantes. Recordemos, los ureteros bajan por acá, entonces piedras en los riñones son importantes, y las infecciones urinarias, y las alteraciones que tienen que ver con el aparato todo lo que está mencionando, perdón, doctor, son dolores crónicos que nos empiezan y son constantes todos los días. Son dolores que pueden no solo ser constantes, sino pueden ser periódicos también. Ah, ok, de tanto en tanto. Hay personas que usualmente les puede dar el problema cada 10 días, o relacionados a su menstruación, o relacionados a alguna actividad específica, o algún alimento que consuma, o algún grado de estrés al que esté sometido. Porque imagínense, digamos, el dolor abdominal bajo es un fenómeno muy frecuente en aquellas mujeres que tienen que trabajar sentadas por periodos muy prolongados, donde hay una interposición, y eso hace lógicamente que tengan problemas. Entonces, todos estos fenómenos en conjunto pueden sumarse. ¿Qué otros fenómenos? En la reproducción importa mucho la presencia de alteraciones asociadas a la endometriosis, las alteraciones relacionadas al útero donde hay miomas, ¿verdad? Donde puede haber también en la vejiga infecciones urinarias. Todos estos fenómenos son crónicos y que pueden aparecer en forma repetida en la persona. Es muy importante entonces hacer una buena semiología, que llamamos. ¿Qué significa eso? Identificar dónde se produce el dolor, cómo se produce el dolor, cuándo se produce este dolor. Pero siempre hay que ponerle atención, porque uno de los problemas que ocurre, y es que la mujer es muy resistente al dolor, lamentablemente, ¿verdad? Y digo lamentablemente porque es que esa forma estoica de hacer las cosas no es buena, porque hace que un día tiene dolor y simplemente sigue adelante con su vida, atiende su casa, va a su trabajo y hace las cosas, se acuesta con dolor y a veces se le olvida que tiene dolor. Es muy importante ponerle atención porque muchas de estas causas pueden progresar y generar enfermedades mayores. Ahora sigamos viendo los intestinos. Si uno pudiera acumular materia fecal o acumular, no sé si otro tipo de materia ahí que nos pueda perjudicar y nos pueda provocar este dolor también. Es muy importante, siempre hay que recordar, el intestino es una máquina perfecta.
O sea, ella trabaja siempre muy eficientemente. Lo que sucede es que a veces puede ralentizarse o puede detenerse un poquito o disminuir su movimiento porque no consumimos una buena cantidad de agua o porque estamos tomando algún medicamento especial o porque la mujer se encuentra en un periodo singular de su ciclo menstrual. Correcto. Que hace que disminuya el movimiento del intestino y entonces eso hace que se disminuya el paso. Eso hace entonces que los contenidos que hay dentro del intestino tienden a generar un poquito más de fenómeno fermentativo y producen distensión y dolor. Entonces, ahí hay causas que tenemos que ir corrigiendo rápidamente. ¿Qué cura esto? El movimiento. El movimiento de la persona, el caminar, el hacer, el ejercicio. Y mucho el consumir una buena cantidad de agua y una buena cantidad de fibra para que entonces exista un buen movimiento del intestino y mejore el movimiento. Los espasmos cólicos, por ejemplo, en esta zona, ¿cómo saber, verdad, si son intestinos o si son de otros órganos? Todos los sistemas que están aquí intuidos en la cavidad peritoneal, Dios las hizo en una sola conexión neural, que es el plexo celíaco, que es una estructura nerviosa que controla, por así decirlo, las relaciones. Todo se conecta ahí, doctor. Exactamente, es como una central telefónica. Okay. Entonces, lamentablemente, esa central telefónica a veces, cuando está sucediendo algo en útero o en ovarios, puede entenderlo como que está sucediendo en intestino y viceversa. Entonces, en ese sentido, lo que es muy importante es poder entender qué es lo que lo produce o qué es lo que le induce, si es un alimento, si es una actividad, si es el ciclo menstrual, si es un movimiento, si es esto. Y ahí, sobre esta base, entonces comenzar a trabajar muy importantemente sobre la causa. Este es el fenómeno crónico. Ese es el crónico, todavía no hemos pasado al agudo. Antes de pasar al agudo también, por ejemplo, las personas que se llenan de gases constantemente e incluso tienen como una distensión abdominal, ¿verdad? Se inflaman de repente o sienten más durito o más flojito, pero hay dolor. En este caso, ¿cómo se pueden aliviar? Y ahí efectivamente pudiéramos estar hablando de este tipo de dolores. Tú sabes que hace poco veía las fotografías de una paciente mía que me dice, mire, es que tengo un embarazo de 6 meses, bueno, le ¿verdad? pasa a muchos, que es claro. Impresionante realmente cómo se inflaman. ¿Por qué ocurre eso? Esto ocurre principalmente por un fenómeno específico que se llama disbiosis. Tiene un nombre como disbiosis. Okay. La disbiosis ocurre porque la flora intestinal, o sea, el microbioma que nosotros tenemos en nuestro intestino, no es sano. En el intestino nosotros tenemos diferentes tipos de poblaciones que hacen que funcione bien y que comparta diferentes funciones con el aparato digestivo. Cuando esta microbioma se altera, entonces los alimentos llegan al tracto digestivo y las bacterias las degradan en forma inadecuada y producen gas, producen distensión, que es muy molesto. Entonces esto es un factor muy importante a corregir, pero para corregir esto es muy importante recordar que uno debe mejorar la alimentación, no solo en comer fibra, sino reducir la cantidad de grasas y consumir probióticos, que ese es el gran elemento que hemos sacrificado en nuestra sociedad. Ya las personas no consumen lácteos, ya usualmente se declaran 0 lácteos desde etapas tempranas de su vida, entonces no tienen la capacidad de consumir los probióticos para poder proteger su flora intestinal. Pero hay que recordarle a las personas que si usted no puede consumir lácteos, puede consumir caseinatos. ¿Qué significan los caseinatos? Como el yogur, como la leche agria, algunos quesos. En todos estos encontramos los probióticos, claro, que son importantes en esto. Que son la forma de hacer que se mantenga la flora intestinal, el microbioma sano y se reduzca la distensión. Doctor, vengamos aquí con nuestra amiga, ¿verdad? Como para indicar, porque me gustaría señalar exactamente, porque y puede pintarla, ahí colorearla, ¿verdad? No hay problema, porque cuando empieza a doler aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí, del ombligo para abajo, que es el que generalmente confundimos, ¿y cuál sería el tratamiento, las soluciones, por dónde caminamos, Doc? Muy importante cuando tengamos patología, es que habíamos hecho unas flechitas muy maravilloso, por acá, ok. ¿verdad? Que está relacionada hacia el área central, siempre hay que tener un poquito de cuidado porque siempre debemos pensar que aquí sí puede haber alteración de carácter intestinal. Muy importante la vejiga, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que es también muy frecuente que las bandidas mujeres retienen, aguantemos. Entonces, eso hace que hayan vejigas neurogénicas, vejigas lentas, distendidas, que usualmente producen mucha molestia. También el útero es como muy importante. Hacia los extremos es donde nosotros tenemos que poner más atención.
Y en cuando los hablamos dolores en las fosas extremos. exactamente, Ajá. cuando estamos viendo dolores a nivel de las fosas ilíacas, es un problema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, doctor? Porque en estas zonas son zonas críticas. En esta fosa ilíaca Ajá. es donde está el apéndice, Ajá. pero también está el ovario, ¿verdad? Ok. Y además hay un pedacito de intestino ahí. Entonces, si hay un dolor en esta zona, siempre es muy importante el descartar que no hayan problemas inflamatorios a nivel apendicular en la fase El aguda. apéndice lo confundimos mucho a veces con colitis o con otro tipo de situaciones. Lamentablemente, el apéndice es uno de los dolores agudos que más fácilmente confunde al clínico y confunde a todo el mundo. Claro, claro. Porque también veamos en la otra perspectiva, es muy fácil conseguir analgésicos y antiespasmódicos y es muy fácil que comencemos a tomar medicamentos antes de buscar la causa del dolor. Pues sí. Y entonces eso hace que estos fenómenos progresen y produzcan más problemas. Pero también recordemos que están los ovarios ahí y a veces puede haber un quiste de ovario que se rompa o una torsión del mismo ovario que produzca dolor intenso y genere entonces un fenómeno de dolor agudo y sea una emergencia real. Entonces siempre hay que ponerle mucha atención. Y lógicamente las infecciones urinarias también, hay que recordar el uretero. En este segmento es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es el intestino A la grueso, izquierda, ajá. exactamente, la base del sigmoides y también lo que es la parte del sistema urinario. Entonces, aquí ¿qué puede estar produciendo problemas? Si es un dolor de carácter crónico, característicamente esto está relacionado a trastornos funcionales del intestino y eso ocurre a esas personas retenedoras, usualmente las que tienen problemas de constipación. En la fase aguda sí hay que ponerle atención, porque dependiendo de la edad de la paciente, ¿verdad? Si es una paciente grande, podemos tener el riesgo de que pueda existir ya la presencia de divertículos y esto entonces pueda producir enfermedad y mayor molestia, ¿verdad? Es muy complejo. El abdomen, por eso decíamos, es una caja de Pandora, ¿verdad? Porque requiere entonces una evaluación continua para poder saber cuáles son las causas. Pero vean qué complejo es todas estas cosas, que a veces pensamos que el dolor abdominal es sencillo, que si me duele aquí es porque aquí es donde tengo los problemas. La mayoría de las apéndices empiezan con dolor en la parte superior y usualmente el dolor se va desplazando hacia la fosa ilíaca. Y eso es por la famosa central telefónica que hablábamos, donde coincide todas las sensaciones. Los dolores de carácter biliar son muy, muy importantes y son muy frecuentes en las mujeres. Recordemos que el problema esencial de tener un poquito de sobrepeso o el embarazo en etapas tempranas hace que exista un riesgo importante de generar piedras en la vesícula y esto puede producir dolor. Y este dolor a veces inicialmente es central y luego se va hacia el dorso, ¿verdad? Ahí nos queda sumamente claro, doctor, y bueno, resumimos en lo mismo, buena alimentación y estar checándonos constantemente. Es muy importante siempre clasificar el tipo de dolor que tenemos. Número uno, uno no puede vivir con dolor. El dolor deprime a las personas, lesiona y frustra a la persona generalmente. Así Entonces es. hay que buscar las causas, uno no puede vivir con el dolor. Y en presencia de dolor agudo siempre hay que estar atento, no tomar acciones terapéuticas sin saber adecuadamente cuál es la causa, porque podemos oscurecer, ensombrecer un diagnóstico peligroso. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias como siempre por todos sus aportes y que pase un feliz día, doctor. Muchísimas gracias, igualmente.